avivamiento en todo lugar.
muerto, Él vivo está. Dios que nos ha ayudado en las peores situaciones, en las peores circunstancias en las que hemos atravesado, ese Dios vivo que ha estado siempre con nosotros, a ese Dios que adoramos, a ese Dios que desciende con poder cuando sus hijos le claman, cuando sus hijos buscan de Él, a ese Dios vivo al que adoramos. Gracias porque grande has sido.
realidad no hay nada más grande y poderoso a que nos podamos aferrar que no sea al mismo Dios. Quizás por mucho tiempo te has aferrado a tu trabajo, quizás te has aferrado a tu familia, quizás te has aferrado a los bienes que has podido lograr, pero no hay cosa mejor en donde te puedes agarrar, de donde te puedes sostener, que es nuestro mismo Dios. Así es de que, ¿por qué no le das una ofrenda de palmas? Es maravilloso poder estar en la casa del Señor. Es muy bueno, en realidad, demasiado bueno, cuando tú y yo elegimos estar en su casa. Y le damos gracias a Dios porque en este día, un poco nublado, ¿verdad? No sé si sientan frío, yo no siento frío, pero normalmente del terruño donde yo soy, cuando está nublado así, se antoja venir con un buen abrigo y un buen café, pero aquí ni el café se antoja. Bueno, al menos a mí no se me antoja el café ahorita, sí. Y bueno, pues le damos gracias a Dios y queremos saludar a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga, qué gusto poder saber que nos sintonizas y bueno, pues queremos o le pedimos a Dios para que este tiempo que podemos tener en su presencia pueda ser un tiempo que tú también lo disfrutes, que tú también puedas sentir la misma presencia de Dios y que te puedas sentir bendecido, pero sobre todo que te puedas sentir acogido por nuestro Padre Celestial. Así es de que bienvenido y bueno, pues vamos a entrar en nuestra prédica del día de hoy y le hemos puesto por título Conociendo la Verdad. Y ya sé, algunos de ustedes están pensando, va a predicar de Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué creen? No vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos en realidad cada día conocer la verdad. Y para esto, bueno, nuestra base bíblica está en Lucas capítulo 1 verso 4. Lucas capítulo 1 verso 4, que dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y es interesante que el Evangelio de Lucas inicia saludando a un hombre llamado Teófilo. Y en realidad el evangelista Lucas, él no fue apóstol de Jesús, él no anduvo con los 12, ¿sí? Él no anduvo allí. Él él escribió este evangelio, lo escribió aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Y el evangelio de Lucas lo escribió el doctor Lucas, él era médico y escribió, de acuerdo a la historia, se cree que Lucas escribió el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos al mismo tiempo, pero los dividió, y es por eso que tenemos el evangelio de Lucas y tenemos el libro de los Hechos. Pero hay algo interesante. Él se lo dedica a Teófilo. Y bueno, la Biblia le nombra al excelentísimo Teófilo, lo cual quiere decir que era un hombre, Teófilo era un hombre que tenía un cargo o era un alto funcionario. Quizás la Biblia no nos da más indicios de este hombre, sino solamente se menciona iniciando el evangelio de Lucas y también iniciando el libro de los Hechos. Ahí se habla de Teófilo y no se habla más. Pero hay algo interesante, que el apóstol Lucas, o más bien dicho, el doctor Lucas o el médico Lucas, cuando envía los saludos
le dice esto que me llamó la atención: para que conozcas bien la verdad. Y la Biblia dice que Lucas hizo un análisis, un estudio, recopiló documentos que quizás allí había escritos, pero también dice que él se aseguró de preguntarles, de platicar, de entrevistar a los que habían caminado con Jesús y lo habían visto lo que Jesús había hecho. Es decir, esto nos enseña que entonces Lucas habló con algunos de los discípulos diciendo: a ver, platícame cómo fue tu caminar con Jesús. Y entonces el apóstol le empieza a escribir y le dice a Teófilo: mira, Teófilo, estoy escribiendo este libro, o sea, se lo mandó a él, para que conozcas bien la verdad, las cosas en las cuales has sido instruido. Quiere decir que Teófilo había conocido de la palabra, había sido educado en la palabra de Dios. Teófilo sabía de Jesucristo, y yo creo que Teófilo había aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y Lucas le escribe ese libro y le dice: para que estés bien consciente, bien seguro de lo que tú has conocido, a donde te han educado, lo que te han enseñado es la verdad. Y esto es interesante, porque entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Eso es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy conocer la verdad? Y quiero dejarte 3 puntos el día de hoy, para que tú puedas conocer, o debas de considerar cómo puedes conocer la verdad. Y el primero de ellos es que debes de ser instruido. ¿Sí? Tú no puedes conocer algo si no te instruyes antes de eso. Es decir, tú no puedes hablar de Jesús como tu Salvador personal si antes no has sido instruido en que Jesús salva. Tú no puedes hablar de que Jesús hace milagros si tú no has sido instruido de que Jesús sigue haciendo milagros. Y todavía van más allá, porque Lucas dice: yo hablé con los que estuvieron con él, con los que anduvieron con él y lo vieron. Entonces, cuando tú hablas de Jesucristo, y cuando tú hablas de la verdad, y cuando tú hablas que Jesús sigue sanando y sigue haciendo milagros, tú ya lo tuviste que haber visto, lo tuviste que haber vivido para poder decir que Jesús sana. Digan amén. Porque esta es una realidad. Entonces Lucas le dice eso a Teófilo. Entonces, ser instruido, y la palabra instruir significa proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Eso es instruir. Entonces tú y yo hemos sido instruidos en la palabra de Dios. Nos han dado enseñanzas de la palabra de Dios, nos han dado el conocimiento de la palabra de Dios, nos han dado testimonio de que Dios existe, y tú y yo tenemos que dar, o tenemos que formarnos, mejor dicho, como hijos de Dios. No puedes quedarte solamente con la salvación, porque toda la gente puede decir: yo ya acepté a Jesús como mi Salvador personal, pero ¿qué crees? Ahí se quedan. Tienes que formarte como un hijo de Dios. Y entonces podrás decir: yo soy instruido en la palabra de Dios. De otra manera, no eres instruido. Y no eres instruido no porque no haya quien te instruya, sino porque simple y sencillamente no quieres ser instruido en la palabra de Dios. Esto es como cuando tú dices, o a tu hijo lo mandas a la escuela, ¿verdad? Y en la primaria, bueno, pues él no tiene opción, ¿sí o no? En la primaria no tuvimos opción. La mayoría que no estudió la primaria es porque los papás determinaron que hacía falta que él trabajara, y entonces dejó de trabajar y lo pusieron, dejó de estudiar y lo pusieron a trabajar. No tuvo alternativa, ¿sí o no? La primaria. La secundaria, para los que son más o menos del siglo pasado,
La secundaria no era algo dentro de los estudios básicos que tenían que estudiar los muchachos a fuerza. Entonces, en la secundaria había una deserción muy grande. Y ya ahí no era porque los papás no quisieran que estudiaran, sino porque ellos no querían ser instruidos. Es decir, fueron personas que no eran disciplinadas, porque para estudiar se requiere disciplina, ¿sí o no? ¿Sí? Y bueno, en este siglo encontramos que pues ya el bachillerato es obligatorio. Entonces la mayoría de los muchachos pues van a terminar con el bachillerato, muchos a la fuerza, porque algunos ya quieren trabajar, ya no quieren seguir estudiando, pero como es obligatorio tienen que ir a la escuela, ¿sí o no? Entonces son instruidos a la de a fuerzas. Y como ahora ya no es necesario que apruebes los exámenes, pues entonces pasan. Pero, digan conmigo, pero en realidad tú determinas ser instruido cuando entras a la universidad, porque ya ahí es por tu propia voluntad, ya es porque tú lo quieres hacer. Y hay muchos que entrando a la universidad, o para entrar a la universidad, los papás les dicen: no tengo dinero, no te puedo enviar a la universidad, así es que no vas a estudiar, busca trabajo. Y el muchacho o la muchacha dice: ah, no, yo quiero estudiar. Entonces busca un trabajo, pero se mete a estudiar, porque quiere ser instruido. ¿Y qué creen? Así hay muchos cristianos, que algunos vienen a la fuerza para ser instruidos, pero cuando ya toman y sienten que tienen la mayoría de edad, ya se sienten bien hijos de Dios, ya no quieren ser instruidos. Puedes decir amén o puedes decir ay. Por eso es que mucha gente ya no quiere venir a la iglesia. ¿Para qué? Mejor en las redes. Al fin no tengo compromiso, no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo que decirle nada a nadie. Si oro o no oro es mi problema. Si diezmo o no diezmo, si ofrendo o no ofrendo, si busco de Dios o no busco de Dios, es mi problema. Al fin ya soy salvo. Y entonces no quieren ser instruidos en la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice, Lucas capítulo 1, verso 2, dice: tal ser instruido, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Está hablando de los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. Wow, esto es impresionante. Entonces él le dice: tú has sido instruido, tú has sido enseñado, y no fuiste enseñado por cualquier gente. Y yo ya pregunté y yo ya estuve investigando, y en realidad a todavía de esos que viven, que estuvieron con Jesús, que vieron los milagros de Jesús, yo no sé, pero quiero imaginarme que a lo mejor Lucas se encontró con uno de los leprosos. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Sí? No dice eso la Biblia, pero yo quiero pensarlo. Que le dijo: oye, la historia dice y la gente dice que hubo 10 leprosos que Dios sanó y los mandó al templo y fueron sanos. Y el leproso le dice: yo fui uno de esos. Wow, ¿tú fuiste uno de esos? Sí, pero dicen que uno regresó y le dio gracias a Jesús. Ah, yo soy ese. Yo fui el único que regresé y le di gracias a Jesús. Entonces Lucas empieza a escribir, y por eso dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Wow, esto es impresionante. Esto es como cuando hoy en día tú te encuentras con alguien y te dice: oye, me dicen que en Tala ya hay iglesia cristiana. Y tú dices: ah, sí hay iglesia cristiana. Bueno, no nada más hay una, hay varias iglesias cristianas. Wow. Yo no sé en qué año llegó el evangelio a esta ciudad, pero pensemos que fue en el 2000,
¿sí? Voy a poner un ejemplo. En el 2000, que algunos de ustedes ya habían nacido. Y entonces cuando empiezan a preguntarles y a decir, oye, pero me dicen que en el año 2000 llegaron a predicar la palabra a Tala. Entonces tú dices, sí, mis abuelos fueron los que recibieron por primera vez a los que llegaron a Tala. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Yo era un niño y andaba ahí corriendo entre los que llegaban. Y yo me di cuenta que cuando ellos oraban, Dios obraba milagros. Dios sanaba. Era un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Era algo impresionante. Así es como lo escribió Lucas. Por eso es que Lucas escribió el Evangelio, pero también escribió los Hechos, en donde él dijo, no solamente pasó esto con Jesús, sino también pasó con la iglesia. Y sabes, tú y yo estamos escribiendo un libro hoy en día, pero tú y yo necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios, para que el día de mañana, miren, la iglesia donde nosotros estábamos, donde nosotros fuimos presentados, bautizados, casados, mi esposa y yo, mis hijos también, el próximo año cumple 100 años de haberse levantado la iglesia. Y saben, yo era un chiquillo de 12, 13 años cuando se celebró el 50 aniversario de la iglesia, y lo tengo muy bien presente. Yo era un niño, 50 años, y llegaron los 75 años. Ya no era un niño, ya estábamos casados mi esposa y yo. Mis hijos eran niños o bebés, algunos de ellos, cuando se cumplieron 75 años. Y ahora, próximo año, se cumplirán 100 años si Dios nos presta la vida. Y si alguien me pregunta de eso, le voy a decir, sí, yo la conozco, yo sé de esa iglesia. Y yo sé que Dios hace milagros y prodigios en esa iglesia. ¿Tú qué puedes contar de tu iglesia? ¿Tú qué puedes contar de tu iglesia en este lugar? Yo sé que algunos de ustedes cuentan, cuando estaba en Estados Unidos, Dios hizo conmigo algo, y la iglesia ya, Dios hace milagros. La pregunta es, ¿te has dejado instruir? Y que hoy tú puedas decir, Dios hace milagros en esta ciudad, en esta iglesia y en este tiempo. Porque la iglesia sigue siendo instruida. ¿Sabes? La Biblia dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso quiere decir que tú y yo tenemos la obligación, papás, si nosotros ya fuimos instruidos con la palabra de Dios, entonces tú tienes la obligación, escúchame bien, no es el pastor ni son los maestros de escuela bíblica, eres tú el que tiene la obligación de instruir a tus hijos, aunque no digas amén. Así como tú tienes la obligación, y en este año te tocó, de instruir a tus hijos. Y muchos se quejaron y dijeron, ¿cómo es posible? Los maestros no hacen nada, flojos, y les pagan y no sé qué. Sí, pero es tu obligación instruirlos. Mejor di ay si tú te quejaste de los maestros, porque también es tu obligación instruir a tus hijos. Es tu obligación ir e inscribir a tu hijo en la escuela, ¿sí o no? Es tu obligación llevarlo a la escuela. Y si no lo llevas, ¿qué sucede? Deja de ser instruido y puede reprobar año, ¿sí o no? ¿Sabes qué es lo mismo con la iglesia? Si no instruyes a tus hijos y no los traes a la iglesia, tus hijos pueden reprobar y no entrar a las mansiones celestiales, aunque no digas amén. Ahora te voy a decir algo. Entrar al cielo, hay una fecha y una hora que tú y yo no la sabemos. Pero hay algo que hace un rato que estábamos alabando a Dios,
Dios me enseñó esto. Yo creo que Él me lo enseñó. Y se los voy a decir, ya ustedes pueden juzgar si fue cierto o no, pero yo creo que Dios me lo enseñó. Y cuando estábamos alabando, dije: Señor, cuando estemos allá contigo, adorándote, exaltándote, glorificando tu nombre, va a ser maravilloso. 7 años, Señor, de fiesta. Y yo le pregunté: Señor, pero hay gente que no le gusta venir a orar, no llega temprano para orar. Es decir, llegan tarde. Y el Señor me dijo: también al cielo algunos van a llegar tarde, van a llegar 7 años después, pero van a sufrir la gran tribulación. Dije: wow, o sea, ¿eso va a suceder? Sí. Iglesia, nos han acostumbrado y nos dan bonos para llegar tarde. Por eso nosotros no somos personas que podemos ser puntuales cuando nos citan a algún lugar, porque nos dan bonos. Y bueno, si a ustedes no les dan, yo les voy a decir, yo sí gocé de ese privilegio. A mí me daban un bono mensual por llegar 10 minutos después de mi hora de checar. Tenía chance. Si mi hora de entrada era 8:30, yo podía llegar 8:40, antes de que diera el 41, checar mi tarjeta, y tenía yo un bono mensual por puntualidad y asistencia. Puntualidad, llegar 10 minutos tarde. ¿Sabes? Tú puedes tener ese bono de puntualidad y llegar 7 minutos tarde al cielo y quedarte a la gran tribulación. Perdón, 7 años. A tu trabajo llegas temprano porque si no te corren. A la iglesia no, porque no pasa nada. Estoy hablando de instrucción y espero que entiendan lo que es la instrucción. Y tú tienes que instruir a tu hijo, tienes que enseñarle lo que es asistencia y puntualidad. Si tú no eres capaz de enseñarle con tu propio testimonio lo que es puntualidad, no le exijas que sea puntual cuando tú siempre llegas tarde, porque no lo estás instruyendo. Número 2, tener una fuente fidedigna. Para conocer la verdad, primero necesitas ser instruido en la verdad. Número 2, tienes que ser una fuente fidedigna o tener una fuente fidedigna. No puedes creerle a cualquiera. Eso no puede ser. Y sabes, hay algo. Cuando me toca ministrar a una persona, y esa persona, generalmente matrimonios, y uno llega y dice: es que él, y el otro llega solo: es que ella, y cada quien cuenta su mejor versión. O sea, ninguno dice: es que yo, pastor, yo soy el malo, yo no hago esto, yo no, es que él es esto, es lo otro, y todo lo malo lo sacan. ¿Saben? Para ministrar a una persona tienes que escuchar las dos versiones. No puedes escuchar solamente una, porque entonces te vas a ladear en la balanza. Tienes que escuchar las dos versiones, ¿sí? Entonces, por eso que debes de tener una fuente fidedigna, porque si nada más escuchas una versión, la fuente no es fidedigna. Al menos solo es el 50%, hasta que no platiques con la otra persona y corrobores que efectivamente es fidedigno el 50%. ¿Sí o no? Así es de que, matrimonios, cuando ustedes quieran hablar con nosotros, ¿qué crees? Tengo que hablar con la otra persona. Y si tú no estás dispuesto a eso, entonces no quieres ayuda y no quieres ser instruido en la palabra de Dios. Una fuente fidedigna. Yo encontré 3 fuentes fidedignas. Una, cuando Dios habla directamente. Josué 1:8. La Biblia nos dice que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser instruido y conocer a Dios? Dice el pastor Omar, léelo. O sea, léelo bien el libro. O lee la palabra bien. ¿Sí? No solamente Dios, hay que ver otra fuente. Dios, bueno, nos dicen que Dios es soberano, Dios es sabio, Dios conoce todo, pero hay otra fuente, Jesucristo. Y Jesús, Mateo capítulo 22, verso 29 dijo: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes por qué muchos hierran? ¿Sabes por qué muchos vuelven al pecado? Porque ignoran las escrituras, porque no la leen. Entonces ignoran las escrituras. Y cuando tú les dices algo, dicen: pastor, ¿a poco eso dice la Biblia? Pues sí, si la leyeras, te enterarías que eso dice la palabra. Y por si no te queda claro, Lucas capítulo 24, verso 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hablando Jesús. Entonces, fuente fidedigna, Dios. Fuente fidedigna, Jesús. Sí, pastor, pero sigue siendo Dios. Deme algo más que yo lo pueda digerir. Verso desde el 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Cómo se llamaba? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Es decir, conocía las escrituras, conocía la palabra. Por eso dice poderoso en las escrituras. Y luego sigue diciendo, verso 25: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sigue diciendo, verso 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí me habla de humildad, porque él era poderoso en la escritura, él conocía la escritura, él predicaba la palabra. Pero dice que cuando lo escucharon Priscila y Aquila, le dijeron: hey, ven, wow, tú hablas muy bien, pero ¿qué crees? Te falta algo todavía. Puedes hacerlo mejor, Apolos, lo puedes hacer mejor. Y mira lo que dice, verso 27: y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Estamos hablando de Pablo, porque si les hablo de Pablo van a decir: no, pastor, pues Pablo. Pues sí, Pablo. Pero ¿qué tal Apolos? Apolos, dice la Biblia, que él era un hombre que podía ser una fuente fidedigna, porque él hablaba de la palabra, y dice que lo hablaba de una manera poderosa porque había sido instruido en la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Cuando se les dice: diles, háblales de la palabra, cuenta tu testimonio. ¿Saben cuál es el problema? Que no lo pueden hacer, porque: pastor, es que yo no sé qué decirles. Si leyeras la palabra, sabrías qué decirles. Si estudiaras la palabra, sabrías qué contestar cuando alguien te pregunta algo con la palabra, pero no la lees. Entonces no conoces la verdad.
para conocer la verdad, necesitas ser instruido y tener fuentes fidedignas. Eso me lleva a pensar que hoy en día, o a través de los años, a través de los siglos, la palabra ha sido transmitida de una manera fidedigna. Y hoy por hoy, tú y yo tenemos la obligación de seguir dando la palabra fidedigna. Pero para poderlo hacer, necesitas ser instruido y ser una fuente confiable. Y tener una fuente confiable para que tú puedas ser instruido. Hoy en día hay muchas fuentes que hablan de la palabra, pero no son confiables. No lo son. Hablan cosas que no es lo que Dios quiere para sus hijos. Y mira, y esto me lleva al tercer punto: escudriñar. La Biblia nos enseña, Juan capítulo 5 verso 39, en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Jesús les estaba hablando a los fariseos, porque los fariseos le hablaban con partes de la Biblia. Entonces Jesús les dice: ustedes estudian la palabra, porque son los sacerdotes, son los fariseos. Ustedes están para estudiar la palabra. Pero, me encantan los peros de Jesús, porque le dice: ustedes estudian la palabra a fondo, porque piensan que ellas son las que les dan vida eterna. Y saben, ese es el problema hoy en la iglesia. Muchos creen que solamente aceptar la salvación es la vida eterna y se acabó. Ya me voy al cielo y me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. ¿Ah? Así cantan. Cintia se rió porque sabe ese coro, ¿verdad? Entonces todos así cantan: me voy con él, y yo no me quedo porque me voy con él. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Jesús les dijo a los fariseos: hey, ustedes estudian tanto la Biblia y solamente piensan que por eso ustedes tienen la vida eterna. Pero Jesús termina diciéndoles: pero las Escrituras me señalan a mí. Es decir, ustedes no pueden irse al cielo si no es por medio mío, dice Jesús. Y sabes, hoy en día sigue siendo lo mismo. Tú no puedes ir al cielo solamente por haber hecho una oración. Tú tienes que ir al cielo porque la Biblia refiere que el único camino para ir al cielo se llama Jesucristo. Y entonces tienes que vivir una vida en santidad, y tienes que vivir una vida donde tienes que escudriñar la palabra, donde tienes que tener la fuente de salvación que es Jesucristo, y donde tienes que ser instruido en la palabra de Dios, en la salvación. Iglesia, escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Eso significa escudriñar. Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Es más, les voy a decir algo que les va a llamar mucho la atención. Bueno, yo espero, si me estás poniendo atención, se te va a quedar. La palabra escudriñar, su raíz también significa basura. Escudriñar. ¿Sí? Entonces, si imaginen que esto es basura, ¿ah? Esto. Entonces, la basura, ¿qué la haces? Pues va al cesto de la basura, ¿sí o no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado en la computadora que de momento, ay, ¿dónde está? Y se van al cesto de la basura de la computadora. ¿Sí les ha pasado eso alguna vez a ustedes? Ah, bueno, yo voy al cesto de la basura y empiezo a escudriñar en la basura algo que todavía puede ser utilizado. Eso es escudriñar. Por eso es que cuando tú escudriñas la palabra,
Cuando tú estudias la palabra y escudriñas la palabra, estás leyendo, y cuando estás leyendo dices: wow, esto lo he leído más de una vez, muchas veces. Wow, qué mensaje tan impresionante. ¿Sabes por qué? Porque de la basura, de lo que tú sentías, que ya sabías, de allí Dios te revela algo cuando escudriñas la palabra. ¿A cuánto les ha pasado eso? Bueno, eso les pasa a los que leen la Biblia, porque los que no la leen, pues nunca van al bote de la basura. En estas no digan amén, no digan amén, no digan amén. Entonces, escudriñar, cuando tú escudriñas la palabra, no me tapen el reloj, cuando tú escudriñas la palabra, te persuade a seguir adelante. Entonces, fíjate bien, te persuade a seguir adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14, Nueva Traducción Viviente, dice: pero tú, otra vez tú. Y cuando digo tú, ¿quién eres? Pues yo, ¿o no? Entonces dice eso me encanta de la Biblia, porque dice: pero tú. A cada quien cache lo que le corresponde. Dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Wow. ¿Y sabes quiénes te las enseñaron a Timoteo? Nada menos y nada más que su mamá Eunice y la abuela Loida. Ellas le enseñaron a Timoteo. Y Pablo le dice: tú tienes que hacerlo, tienes que permanecer fiel a lo que se te ha enseñado. La pregunta es: papás, ¿qué le has enseñado a tus hijos? Abuelos, ¿qué le has enseñado a tus hijos, a tus nietos? Los noto muy serios. Miren, a pesar del cubrebocas, los noto serios, y algunos se están enojando. Pero esta es la palabra de Dios. Y estamos aquí para dar la palabra de Dios. Y queremos ser, nosotros como pastores, queremos ser una fuente fidedigna para ustedes, así como lo fue Apolos en su tiempo. Yo quiero ser una fuente fidedigna, donde ustedes puedan decir: el pastor habla la palabra, no se la inventa. Y mira, escudriñar no solamente te persuade a seguir adelante, sino que escudriñar te hace entender que la palabra es inspirada por Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 16 y 17, Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Por eso el título: Conociendo Verdad. Sigue diciendo: y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Iglesia, yo no sé cuánto tiempo me quede a mí de vida. No vayan a pensar que estoy pensando en irme de este lugar. No sé cuánto tiempo me quede de vida, ni cuánto tiempo te quede de vida a ti. Pero algo que sí me queda claro es que mi esposa, mi hijo como parte de la familia pastoral, y mis otros 2 hijos que no los ven porque no están aquí, podamos ser testimonio de que hemos conocido la verdad y que de nosotros tenemos que ser
una fuente fidedigna para todo aquel que escuche la palabra a través de nuestros labios y de nuestro testimonio. Sí, porque no solamente es hablarlo, es tu testimonio. Tu testimonio habla más que tus palabras. Si yo les dijera a ustedes, no digan mentiras, y a mí me ven diciendo mentiras, no me lo van a creer. Cuando yo les diga algo, van a decir, no, el pastor es rechismoso. Cuando ustedes me confíen algo, porque quieren ser ministrados, porque quieren que les ayudemos en alguna situación que tienen, y si ustedes saben y no se lo han dicho a nadie más que al pastor o a la pastora, y después la iglesia lo sabe, va a decir, no, el pastor es rechismoso. ¿Sí o no? Entonces ya no puedo ir con él. Yo le digo a la gente, ¿a alguien más se lo has dicho? ¿A alguien más piensas confesarle lo que me estás diciendo? Porque si es así, yo no me hago responsable de que la gente lo sepa, porque tú, en otras palabras, ya anduviste de chismoso. Entonces yo me hago responsable de lo que me dices a mí, pero no me puedo hacer responsable de lo que le dices a otro. ¿Sí o no? Y créanlo, que hasta el día de hoy hemos hecho ese voto de silencio, y no hay ni una persona que pueda señalarme y decir, pastor, usted anduvo hablando lo que yo le confié. No. Ha habido gente que me ha dicho, pastor, porque a veces cuando los ministros les digo, esto lo tengo que comentar con mi esposa para que ella me ayude a orar y sepa cómo vamos a orar, pero nadie más lo va a saber. Pero ha habido gente que me ha dicho, pastor, ni su esposa, solamente usted, ni mi esposa lo sabe, y me voy a ir a la tumba con todo eso, porque no tengo por qué decirlo. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser una fuente fidedigna. Yo quiero ser una fuente que instruya, y yo quiero ser una fuente en donde ustedes se puedan inspirar y decir, así como Pablo lo dijo, ustedes síganme a mí como yo sigo a Cristo. Iglesia, ese es el propósito de nuestra vida como familia, que ustedes puedan ver en nosotros al Cristo resucitado. Ese es el propósito. La pregunta es, ¿tu familia, tus amigos, tus vecinos pueden ver en ti al Cristo resucitado? Ellos pueden decir, quiero que me instruya, es una fuente fidedigna, quiero que me enseñe. O ellos dicen, para ser igual que él o ella, para ser hipócritas, mejor no quiero saber nada, porque esa es otra fuente, pero es una fuente sucia, es una fuente que no tiene el amor de Dios, es una fuente que no conoce la verdad. Pero hoy yo quiero decirte que tú y yo hemos sido llamados para conocer la verdad, y todavía no termino de conocer la verdad. Cada día me esfuerzo a aprender más de la verdad, cada día a conocerlo más. Hoy aprendí algo. A lo mejor lo sabía, pero nunca lo había visto de esa manera. Y en el tiempo de oración, mi esposa dijo, vamos a dar gracias a Dios, porque Dios nos ha contestado. Cada que el grupo de intercesión ora, Dios nos ha contestado, y vamos a agradecerle a Dios. Dije, esto no se lo reveló ni sangre ni carne, esto es del Espíritu. Porque muchas veces ya sané, ya mi milagro ya sucedió, gracias a Dios, y no damos testimonio.
o no le agradecemos a Dios en oración como cuando estamos pidiendo por nuestra necesidad. Y por si no lo saben, iglesia, hay un grupo de oración que cada que ustedes ponen una necesidad o nos dicen de una necesidad o que alguien está enfermo, ese grupo de oración está orando por cada uno de ustedes cuando ponen una necesidad. Y van a decir, y pastor, ¿y por qué yo no estoy? Fácil. Fue invitada a toda la iglesia para orar y entrar en ese grupo, y solamente unos cuantos aceptaron y están en ese grupo de oración. Los demás no aceptaron la invitación, por eso no están. ¿Y para qué quiero a toda la iglesia en el grupo de intercesión si no oran? Necesitamos gente que ore, gente que en el momento en que se pone la necesidad, en ese momento sueltan la oración. Y no quiere decir que no tengan nada que hacer. ¿Cómo dijeron el jueves? ¿Cómo dijeron? Recuérdenme, ¿cómo dijeron? A ver, Carlos, ¿cómo dijiste? Ya no se acuerda. ¿Cómo? Sí, el viernes. ¿Cómo dijo? Que los hombres que veníamos a aprender de la palabra éramos los que estábamos desocupados sin tener nada que hacer. Dije, bueno, pues ya me tocó. Pero ¿qué creen? Es el mejor tiempo ocupado cuando los hombres determinan buscar de Dios, ser instruidos para ser una fuente fidedigna con su esposa, con sus hijos, en su trabajo y con sus vecinos. Así es que si hay otro hombre que no tenga nada que hacer, el día viernes puede venir, porque aquí nos reunimos los que no tenemos nada que hacer. Wow, bueno, ya terminé. Iglesia, póngase de pie. Yo quiero invitarte para que conozcas la verdad. Bueno, y quiero aprovechar también los días jueves, cada 15 días también nos reunimos los matrimonios que no tenemos nada que hacer, y nos venimos aquí para perder el tiempo aprendiendo de la palabra. Lo mismo los jóvenes se reúnen para conocer de la palabra. Iglesia, quiero decirte lo siguiente. Eso no estaba en mi bosquejo, pero te lo tengo que decir. Cuando Cristo me llame a su presencia y me diga, y los jóvenes, había enseñanza para ellos, y los matrimonios, había enseñanza para ellos, y los hombres, había enseñanza para ellos, y las mujeres, había enseñanza para ellos. Yo me pregunto, ¿qué vas a contestar tú cuando Dios te diga, eras mujer y había enseñanza para ti? ¿Dónde estabas? Eras hombre y había enseñanza para ti. ¿Dónde estabas? Eras joven y había enseñanza para ti. ¿A dónde estabas? Tenías tu matrimonio. ¿Dónde estabas en los días de enseñanza? No me lo contesten. Esa respuesta piénsenla bien, porque se la van a dar al Creador cuando estén con Él. Mientras tanto, en la iglesia seguirá habiendo enseñanza y seguirá habiendo oración. A propósito, próximo viernes, tiempo de oración. Padre, te damos gracias. Eres maravilloso. Cada día queremos conocerte más. Señor, no puedo decir que ya te conozco al 100%, porque cada día me sorprendes, y lo dejaste escrito en tu palabra, que cada mañana tus misericordias son nuevas. Y mi amado, cuando yo despierto, mi oración es: sorpréndeme en este día, porque hoy son nuevas tus misericordias. Padre, gracias.
Señor, gracias por la iglesia. Señor, porque yo sé que cada uno de ellos quiere ser instruido en tu palabra. Cada uno de ellos quiere ser enseñado. Cada uno de ellos quiere ser una fuente fidedigna. Y cada uno de ellos quiere escudriñar tu palabra. Y Padre, yo te pido para que cuando haya un llamado y nosotros seamos los llamados, podamos acercarnos para aprender de tu palabra. Porque queremos ser fuentes fidedignas y queremos conocerte cada día. Padre, en tus manos está esta iglesia. Esta es tu iglesia, no es mi iglesia. Yo solamente soy un colaborador tuyo, un siervo tuyo. Y mi amado, ayúdanos como familia pastoral para que en nosotros la iglesia pueda ver una fuente fidedigna. Que cuando tengamos que predicar la palabra, Señor, que cuando invitemos o alguien de la iglesia tenga que predicar la palabra, pueda presentarse como una fuente fidedigna. Señor, que la iglesia pueda ver, sí, yo necesito eso, yo quiero de eso. Padre, en tus manos les ponemos, en tus manos benditas nos ponemos. Señor, que el grupo de alabanza pueda ser una fuente fidedigna. Señor, que el grupo de medios pueda ser una fuente fidedigna. Que los maestros puedan ser una fuente fidedigna. Señor, aún que para muchos parece que no es un trabajo importante, pero para nosotros es importante, Señor, las familias que vienen a hacer el aseo, la gente que está en la entrada, que cada uno podamos ser una fuente fidedigna y que podamos decir: mi Dios es un Dios de amor, mi Dios es un Dios de milagros, porque podamos dar testimonio de lo que tú has hecho con nosotros. Padre, gracias, porque cada día queremos conocerte más. Cada día, Señor, cada día. No me canso en conocerte. No es un fastidio conocerte, sino que es un deleite conocer la verdad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. A la gente, si le van a dar una ofrenda de palmas fuerte al Señor, es para Él. Y a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, queremos decirte que Dios te bendiga. Busca un lugar que sea una fuente fidedigna. Busca una iglesia que alabe, que glorifique y que ame a Dios con todo su corazón. Ese es un buen lugar. Así es de que Dios te bendiga. Y toda la iglesia le decimos... No, otra vez. Y toda la iglesia le decimos... Nos vemos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy, pues el siervo